Bienvenidos, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, llamados por Dios, que se estén discipulando y escogidos por Dios si tienen algún ministerio. Bienaventurados somos, pueblo bendito, en estos tiempos, a los que tenemos vida, a los que tenemos la bendita presencia, a los que tenemos a Cristo, a los que tenemos acceso a estas benditas riquezas y a estas benditas bendiciones que nosotros día con día venimos a buscar con hambre y con sed de justicia. Bienaventurados los que vienen con temor, con credulidad, con la esperanza de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos de la gran tribulación, porque los que están esperando a nuestro amo, a nuestro Rey, lo esperamos sin pecado, lo esperamos en integridad, lo esperamos en este bendito camino que Él nos mandó. Bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir la bendita boca de Dios, antes de dar esta enseñanza, es justo delante de Dios pedirle y rogarle que nos abra el tercer cielo para que podamos tener entendimiento, porque Dios decide a quién ponerle un velo y a quién quitárselo. Para ello, bendito hermano y bendita hermana, debemos de venir con una conciencia limpia delante de Dios, para ser dignos de pedirle que nos dé revelación y entendimiento por medio de su bendita presencia. Yo le he pedido para que me permita ser un instrumento en esta hora, en este día, un portador de su bendita palabra. Le he pedido también, bendito hermano y bendita hermana, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados por Dios y por Cristo Jesús para encontrar por este medio estas enseñanzas, o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que dé un fruto de vida y para que podamos estar en la eternidad adorando y alabando a Dios. Así son los deseos de Dios por medio de este su siervo. He orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo el mundo donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios y de nuestro Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 90 del bendito libro del Éxodo, capítulo 35, versículo 32. Vuelvo a repetir, Éxodo 35, versículo 32. Siempre que me permite Dios dar enseñanzas con su bendita palabra viva en el Antiguo Testamento, nunca dejaré de recordarle lo que Dios dice y no yo, que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, no la imagen verdadera, sino una sombra. En pocas palabras, el Antiguo Testamento, todas las historias que Dios permitió, fueron parábolas, con ejemplos terrenales, para lo que hoy tenemos en este bendito camino espiritual, en este bendito pacto que no es terrenal, sino es espiritual. Ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que siempre que Dios nos habla en el Antiguo Testamento de guerras, de oro, de plata, de árboles, de tablas, de todo lo que estamos viendo, todo tiene una enseñanza espiritual para el día de hoy. Así, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo una vez que Dios sacó a este pueblo de Egipto, una vez que lo probó, una vez que lo perdonó después de haberse hecho el becerro de oro y los dioses, y que el pueblo se había sentado a comer y a beber, pero los que se arrepintieron
y que Moisés intercedió por ellos, que Dios los perdonó, volvió nuevamente a permitirle Dios a Moisés que subiera al monte para darle todos estos mandamientos que estamos viendo del tabernáculo, de la edificación del tabernáculo y de toda su obra divina, que hoy, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos está permitiendo la riqueza y la revelación de poder analizar y concordar lo que hoy significa todo esto en esta bendita obra, en este bendito templo no levantado por manos humanas, sino por Cristo Jesús, lo que estamos viendo. Entonces, acuérdese que también lo que nos está enseñando Dios es que los que pueden estar en la obra, los que pueden ofrecer ofrendas, los que pueden ofrecer oro, plata, los que pueden ofrecer joyueles, todos los artesanos, todos los que están trabajando en el templo, deben de ser hombres llenos del Espíritu Santo, hombres sabios, hombres escogidos por Dios. Que Dios nos ha hecho mucho hincapié en eso, bendito hermano y bendita hermana. Que dentro del templo, los que trabajan en su obra son escogidos por Dios. De hecho, aquí estamos viendo el llamamiento de Besaleel y de Aholiab. Y dice en el versículo 32, para recordar, ¿verdad? Que Dios los llenó del Espíritu en el 31, el Espíritu de Dios que ya vimos, los llenó, la llenura del Espíritu Santo en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar, dice aquí en el 32, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no es por obras por lo que nos vamos a salvar. Quiero hacer yo y profundizar esto y que usted analice, que usted medite en lo que Dios me va a permitir decirle. Mira, hermano, muchas ocasiones he sido perseguido y vituperado por los mismos que se dicen cristianos, por estar en la cruz, por enseñar a morir al mundo, por no tener ninguna obra y ningún Dios que nos quite de la fidelidad y del pacto de una consagración a Dios. He sido muy atacado y Dios me ha permitido hablar no para contender, no para discutir, sino para ver si Dios les toca el corazón, para que abran los ojos. Y les he dicho, a ver, hermano o hermana, sea mujer o sea hombre, mire, por favor, analicemos. Dígame usted, ¿qué sabio del mundo? ¿Qué psicólogo? ¿Qué psiquiatra? ¿Qué escuela o qué enseñanza del mundo puede convencer a un ser humano a dejar casa, a dejar padre, a dejar negocios, a dejar toda su vida para entregarse a un solo Dios y consagrar su vida? Dígame quién lo puede hacer. Dígame. No me saben contestar, hermano. Pero yo le voy a decir algo. En el mundo, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la educación han podido regresarle la imagen al ser humano que perdimos, que es la imagen de Dios. Porque el fruto que tiene el ser humano es un fruto animal. Ahora, en este bendito camino, también le he dicho a los hermanos y a las hermanas, hermano, la poca gente que Dios me ha permitido trabajar y amar, y que tiene una conversión, y que tiene la imagen de Dios, y que salieron del mundo, y que son de oro y de plata, que no tienen mancha, que están en la cruz, ¿usted cree que yo los haya convencido? ¿Usted cree que yo les haya lavado el coco para dejar familias, obras, para dejar todo lo que les enseñaron sus padres, y no nada más sus padres, para dejar todo lo que el mundo enseña, las naciones? ¿Usted cree que yo soy muy fregón como para poder convencer? No, hermano, no. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Así lo dice en el Nuevo Testamento. Y cuando venga el Espíritu, Él convencerá
al mundo de pecado, porque Él es el sabio, Él es el inteligente, Él es el que tiene todo. Así que yo nunca me voy a jactar, hermano, porque yo soy un instrumento nada más, un vil instrumento de Dios que fui llamado únicamente para hacer lo que se me dijo que hiciera. La gloria es para Dios. Y aquí dice, ¿para qué nos llena Dios del Espíritu Santo? ¿Para qué nos da sabiduría? ¿Para qué nos da ciencia? Fíjense bien, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Qué es lo que estamos nosotros? Sí, en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, efectivamente los artesanos hacían joyas hermosas, con piedras, con engastes, de oro, de plata, hacían los utensilios que llevaba el templo adentro, de oro, de vasos cubiertos, de plata, de oro. Ya representando, bendito hermano y bendita hermana, que los que estamos nosotros trabajando, Dios nos ha dado la llenura del Espíritu Santo, la inteligencia que es Cristo Jesús, la sabiduría para que así como Noé, que jamás había levantado un transatlántico en el que se iba a salvar él y su casa, y que en el planeta Tierra nunca se había hecho una barca tan grande, un transatlántico tan grande, llamada el arca, y que Noé no tenía conocimiento, pues Noé fue obediente y únicamente con la sabiduría y con los mandamientos de Dios pudo terminar una obra en aquel entonces donde él y su casa fuesen salvos. Pero Noé nunca se glorió de decir que fregón soy, levanté y menos hizo negocios en aquel entonces. Porque imagínense, Noé se hubiera podido volver millonario hasta haciendo más arcas y transatlánticos para aquel entonces. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos llena del Espíritu Santo para trabajar en su obra, para ofrecerle oro, para ofrecerle plata, para ofrecerle piedras preciosas, para ofrecerle sacrificios sin mancha, que todo va conllevado a lo mismo, lo que ofreció Abel. Entonces, dice en el 33, y en la talla de piedras de engaste y en las obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ahora, en la talla de piedras. Y no nada más la talla, hermano, porque mire, alguna ocasión me metí a escudriñar sobre las piedras preciosas. Y primeramente, las piedras preciosas, sea cualquiera, sea esmeralda, sea un zafiro, sea un topacio, sea un brillante, un diamante. Diamante, no brillante, diamante. Esa es la palabra correcta. Se sacan en bruto, se sacan de las minas o de donde se dan esas cosas. Se sacan en bruto quiere decir sin un corte, sin pulirlas. Y estas piedras para dejarlas preciosas, se necesita hacerles un corte. Por eso, por ejemplo, hablando del diamante, nadie puede sacar un brillante. Brillante se le llama al corte que se le hace al diamante. Entonces se le da el nombre de brillante, ¿verdad? Y el diamante se le conoce en bruto y al brillante se le conoce una vez que lo pulen. Y claro que para eso se necesita arte, para eso se necesita saber, para pulir, para hacer el corte a una piedra precisa, y para tallarla, para dejarla brillante, para dejarla con luz, porque una piedra sacada en bruto de una mina no brilla, no destella luz. Así, bendito hermano y bendita hermana, la mayoría de las piedras son sacadas de la profundidad, de abajo de la tierra, los brillantes, y muchas piedras son sacadas de abajo, todo con simbolismos, porque Cristo Jesús cuando vino a sacarnos de abajo, vino a sacarnos de la profundidad, vino a sacarnos de las tinieblas, y nos vino a sacar y puso precisamente una iglesia con sabios para trabajar, puso a puro
persona llena del Espíritu Santo que tenía el talento y el conocimiento para poder trabajar y discipularnos, que es lo que estamos viendo. La talla de piedras es el discipulado, hermano. Igual, el apacentar a un cabrito y volverlo ovejita. Todos los ejemplos que Dios pone van conllevados a lo mismo, con diversidad de historias y de ejemplos, pero conllevado a lo mismo. ¿Por qué? Bendito hermano y bendita hermana, medite por favor. Yo le decía la vez pasada, ¿le interesarán a Dios los brillantes naturales de la piedra? ¿Tendrá Dios allá arriba esmeraldas, zafiros? ¿Le interesará eso a Dios? ¿O lo que dejó lo dejó como una sombra? Porque sabe que al Dios en el Antiguo Testamento se le ofrecía esto, como una sombra de lo que iba a venir. Que a Dios ya no le interesan esas cosas, ni Dios tiene allá arriba esmeraldas, ni nada de eso. Te va a decir, en Apocalipsis dice que hay oro, que las puertas son del tamaño de una perla. Hermano, todo es con simbolismo, todo es acomodando lo espiritual, no lo material, no lo que va a desaparecer. Entonces, dice en el 32, ¿verdad? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en el 33, y en la talla de piedras de engaste, porque recuerde que iban engastadas en el oro. Y estamos hablando de engaste, de corchetes, estamos hablando del cuerpo de Cristo, hermano, de estar, y es otro tema, aunque tenga yo 2 visitas, no me importa, eso no me importa, hermano, en verdad. A mí no me, mire, yo creo que de todo YouTube, soy el que menos tiene visitas. En todo YouTube, en todo. Hasta un retrasado mental tiene más visitas que yo. Un youtuber que saque estupidez o cualquier cosa. ¿Sabe, bendito hermano y bendita hermana, que cada que yo veo me da más ánimo? Porque estamos en los tiempos finales de apostasía. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos, ¿quién quería saber de Dios? ¿Quién quería? Si cuando vino Cristo Jesús les pareció dura la palabra de la cruz. ¿Cuánto más ahora, hermano? Así que realmente, hermano, no me interesa tener 2, 3, 4, 5 visitas. Sí siento feo, porque yo quisiera que todo el mundo se salvara, pero se está haciendo, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente la verdad. Así que, en la talla de las piedras de engaste, hermano, le decía esto, ¿verdad? Porque cada que predico baja la gente. Engaste. Otro tema que no se predica el día de hoy es la unidad. Es el ser un cuerpo. Es el de estar todos los días juntos para una obra. Los que hemos alcanzado una estatura del varón perfecto. Que así como los primeros discípulos dejaron casas, dejaron redes, dejaron padre, dejaron mesas de impuestos por seguir a Cristo Jesús y nunca se separaron de Cristo, que ese es el cuerpo de Cristo. Así como en el libro de los Hechos, de igual manera, los representantes estaban unidos junto con los discípulos. Ese es el engaste, hermano. Que nosotros trabajamos, y ya le dije, el único que puede convencer de dejar todo para permanecer junto con Dios es el Espíritu Santo nada más. Párele de contar. Entonces, el trabajar para hacer oro, para hacer piedras preciosas, es no un día, hermano. Se necesita trabajar semana con semana, día con día, semana con semana, mes con mes, año con año, para que mediante la enseñanza, mediante la paciencia, mediante el amor que nosotros tenemos para con los que se dejan amar, pongamos nuestras vidas para que el día de mañana, cuando terminaron el discipulado que los sacó del mundo y que se crucifican juntamente con Cristo, los podamos ofrecer a Dios como piedras que fueron sacadas de abajo por Dios y que nos las entregó para trabajar en ellas
y para que destellen luz. Porque una piedra pulida, una piedra que se saca de las profundidades y un sabio, un joyero, tiene la habilidad de tallarla, la deja resplandeciente, la deja, ahora sí que es un nombre brillante, zafiro, esmeralda, son piedras preciosas que destellan luz. Así, bendito hermano y bendita hermana, ya le dije que no es por obras, ya le dije que si nosotros podemos ofrecerle estas cosas a Dios en su templo, es porque nos ha llenado del Espíritu Santo, como lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces dice, en la talla de piedras de engaste. Ya le dije lo que es engaste, estar en unidad, salir del mundo, ser una familia, ser el cuerpo de Cristo, no ser y estar engañados en una congregación de domingos, de que aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y ahí nos vemos la próxima semana. No, ese es un herejía, eso es del diablo, y que Dios me castigue si digo alguna mentira, porque la verdad es sacrificar, tomar mi cruz, morir al mundo y permanecer con los que aman, permanecer con una iglesia verdadera, permanecer unánimes. Ahora, dice en el versículo aquí, en la talla de piedras de engaste, ya dije lo que es engaste, y en obra de madera, que ya también le dije cuál es la obra de madera. Bendito hermano, la madera es sacada de un árbol. Para poder usar yo la madera de un árbol, pues necesité primeramente sembrar el árbol, regarlo, cuidarlo, para que creciera y para que me diera un servicio para la construcción del templo. De igual manera, todos estos simbolismos utiliza Dios. Recuerde que la madera que se pedía era madera derecha, a la misma medida, con corchetes, unida, bañadas en oro. Ya lo vimos. De hecho, vamos a seguir viendo, creo que aquí en Éxodo más adelante, sobre el mobiliario del tabernáculo, sobre el atrio del tabernáculo. Todavía, a pesar de que ya Dios nos ha metido mucho conocimiento a los que van dando un seguimiento, aún lo vamos a tener todavía más en los próximos capítulos y versículos que están por delante. Dice, en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y la palabra ingeniosa viene de ingeniero, hermano. Y la palabra ingeniero viene de ingenio. Que Dios nos ha dado el talento, nos ha dado la habilidad, nos ha dado la sabiduría para poder hacer lo que el mundo no puede hacer. Lo que los psicólogos y los psiquiatras y los padres no pueden hacer con sus hijos, ¿verdad? Porque si usted se fija, hermano y hermana, la juventud, la niñez de hoy está depravada, está totalmente en una obra oscura. Los niños le gritan a sus padres, les levantan la voz, son berrinchudos, caprichudos. Hay niños hasta que de 3, 4 años que ya les dan a sus padres manazos. No se diga de jóvenes, ¿verdad? Que se burlan o muchas veces hasta los matan. O sea, como dicen en Corintios, fíjese bien, a mí me llama mucho un versículo bíblico concordando con esto, donde dice Dios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues yo que en la sabiduría de Dios, el mundo no quiso creer en la sabiduría de Dios, Dios agradó a los que creyeron salvar por esta predicación. Entonces, en el mundo no hay ningún ingenio para hacer una nueva criatura, hermano. Para ofrecer a Dios piedras preciosas, para ofrecerle sacrificios, para ofrecerle un templo. No, se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Se necesita tener el don de Dios, se necesita que Dios me dé la inteligencia. Ahora, para trabajar en toda obra, porque toda esta obra se necesitan la diversidad de dones que Dios nos ha repartido para poder trabajar unidos en uno solo y para poder ofrecer estas riquezas a Dios y a Cristo Jesús.
Dice en el versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así, él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Dice, y ha puesto en el corazón de estos varones, estos dos varones, ¿sí? Ha puesto el que puedan enseñar. Ahora, hermano, hay muchos hoy que se jactan de ser maestros, de ser apóstoles, de ser pastores. Hay muchos que se jactan de ser maestros y enseñan la ley, enseñan la palabra. Pero, ¿sabe qué, hermano? Hay muchos puestos por el hombre o por el mismo diablo, pero puestos por Dios son pocos. Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo dijo, apóstol puesto por Dios y no por hombres, ni de hombres. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo siempre le he tocado esta enseñanza. A mí me consta que la mayoría de las iglesias disfrazadas como ángel de luz, que aparentan ser cristianas, pero son hijos del diablo, tienen escuelas teológicas y engañan a la gente con escuelas teológicas. De hecho, hay muchos que les cobran, que les venden hasta el material y todo. Esa es mercadería, hace negocio, hermano. O no importa que sean gratuitas, pero les hablan de una escuela teológica, les hablan de un discipulado y una vez que, entre paréntesis, terminan las enseñanzas, como a mí me tocó para poder dar testimonio, que me enseñaron en su momento cuando yo tenía 8 meses de cristiano, que sexualidad, que líderes de 360 grados, que paternidad, y me enseñaron todos esos cursos que supuestamente eran de Dios para discipularme, y que si yo los terminaba con 8 o con 9 a las preguntas y a lo que me enseñaran, era ya un siervo de Dios. Terminé mi escuela teológica yo, como al año, y me dijeron, tú ya eres pastor, y me dieron un diploma, y fui puesto por el hombre, y no por Dios, hermano. Pero Dios me rescató de esa vana manera de vivir, y después me dio una forma. Entonces, Dios es el que pone en nuestros corazones el poder enseñar, porque hay un precio para que Dios pueda poner en mi corazón esta palabra, no escrita ni con tinta, sino con la presencia de Dios en mi corazón. Y que pueda tener yo los tesoros antiguos en mi corazón y los tesoros nuevos para poder hablar con denuedo tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y tenga el privilegio de enseñar. Solamente esto lo puede hacer Dios, nada más. Y para poder ser lleno del Espíritu Santo, para que me dé sabiduría, es porque cumplí con el pacto, es porque soy íntegro, es porque no soy hipócrita, es porque tomé mi cruz. Ahora, ya ha puesto en su corazón el que puede enseñar. Así, él, el primer hombre de la tribu de Judá, como también a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Uno de Judá, otro de la tribu de Dan. A los dos. Ya profetizando, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál es el precio para que Dios tengamos el privilegio de esta bendita obra? Dice en el versículo 35, y los ha llenado de sabiduría de corazón. Ahora, yo no me puedo jactar, hermano, de tener conocimiento de la Biblia. No, líbreme Dios de jactarme con alguien. Yo me gloria con Dios, porque si me llena de sabiduría es para dar por gracia lo que recibe por gracia, y nos ha llenado de sabiduría de corazón. Mire, voy a poner un ejemplo en el Nuevo Testamento. Los primeros seguidores de Cristo Jesús que Él escogió, que lo dejaron todo, dejaron redes, dejaron casa, dejaron familia, dejaron mesas de impuestos y no regresaron para atrás y siguieron a Cristo Jesús hombro con hombro.
Una vez que terminaron su discipulado y que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó y les vino el Espíritu Santo, entonces vemos en el libro de los Hechos cómo en los primeros discursos que estos varones dieron, voy a hablar del primer discurso, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo con las lenguas de fuego que recibieron en el Pentecostés, en una de las fiestas en un aposento alto, y recibieron la llenura del Espíritu Santo por medio de lenguas, como estos varones que estaban muertos de miedo, para que no los aprendieran también, porque tenía 40 días que Cristo Jesús había sido prendido, y ellos tenían miedo de salir, como cuando les fue lleno del Espíritu Santo, salieron, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, a enfrentar a más de 4,000 judíos y enfrentarlos para decirles: ustedes mataron al autor y consumador de la fe, arrepiéntanse. Y vemos un Pedro que no tomó pergaminos, como hacían los fariseos, que tomaban un pergamino y lo leían, sino que Pedro ya no usó pergaminos, y el primer discurso que dio empezó desde Moisés, empezó desde el Éxodo, y empezó con David, empezó en su corazón, tenía toda la palabra, hasta llegar a Cristo Jesús, hasta llegar al Evangelio, hasta decirles: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. De igual manera vemos a un Esteban, cuando lo lapidaron, un Esteban que no abrió un rollo, un Esteban que habló con denuedo la palabra y que tenía en el corazón inscrita por Dios la sabiduría tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ahora, para que nadie se jacte, porque se lo digo, porque en este camino, bendito hermano y bendita hermana, he conocido yo muchos cristianos que enseñan palabra, que se jactan, claro que no son de Dios, de decir: yo he leído la Biblia 15 veces, de pa a pi, de todo, y tengo tantos años de cristiano, y perdóneme hermano, mire, están mal. La gloria es para Dios. Yo no me puedo agenciar de algo que no es mío. La sabiduría no es mía, es prestada, es de Dios. Las ovejitas no son mías, son prestadas. Y yo no puedo decir: tengo tantos en mi iglesia, tengo 100, tengo 200 ovejitas. No, mire, eso es del diablo. Entonces, todo lo que podemos hacer para la obra de Dios es prestado. Así, Dios nos confía el Evangelio. Y Él pone en el corazón, dependiendo de nuestros corazones, de la entrega, Él ha puesto en el corazón que podamos enseñar este bendito camino, ¿sí? Y dice en el 35, y nos ha llenado de sabiduría en el corazón para que hagamos toda obra de arte y de invención. Ahora, no me ha llenado para presumir, no me ha llenado para jactarme, me ha llenado para darle talentos, para poner a trabajar el oro que me ha dado y poderle dar. O sea, la llenura del Espíritu Santo, bendito hermano y bendita hermana, no es para estar de perezosos, no es para estar cada domingo dando la palabra, no hermano, no. En la llenura del Espíritu Santo que Dios nos da es para entregar nuestros corazones, es para entregarle, es para darle piedras, es para darle oro, es para tener que ofrecer al templo de Dios. Ahora, entonces dice, para que hagan toda obra de arte, para eso les dio inteligencia, para eso. Y la obra de arte es decirle a Dios: Señor, este era un cabrito, mira, ahora está transformado en un ángel. Ahora destella luz, Señor. Ahora es una piedra preciosa, ahora es oro, ahora es plata, y te lo traigo, Señor, para que lo recibas en tu templo. Toda obra de arte y de invención. Porque de igual manera, la presencia de Dios nos da la habilidad
de poder ser astutos en esta obra, bendito hermano, para poder hacer. Y toda obra de bordado en azul púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, bordado, trabajo, que ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que para poder ponerle la vestimenta el día de hoy a un sacerdote en el nuevo pacto, hay que trabajar, hay que hilar, hay como, ayer lo llevé yo en Proverbios 31 hablando de la iglesia, de la mujer virtuosa, quién la encontrará, quién la hallará, donde dice que ella teje, que ella trabaja con sus manos. Conllevado a lo mismo, hermano, porque recordemos que para poder hacer toda esta obra se requiere trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de tiempo completo a los 365 días del año. Yo no puedo ofrecerle oro ni piedras preciosas a Dios ni estas cosas si no consagro mi vida. Así de igual manera, una persona que quiera ser millonaria en el mundo con un trabajo digno, honesto, debe de entregar su vida para poder conseguir ese oro. Obra de arte y de invención. Y de bordado, dice en el 35, en azul, púrpura, que ya vimos el azul, ¿qué significa, hermano? El cielo, estos colores claros, el púrpura, que representa lo celestial, en carmesí, que representa consagrar mi vida, en lino fino, que es lino fino, que esta vestimenta es resplandeciente y es un material que no se desgasta, en telar, para que hagan toda labor. Ahora, aquí está, para que hagan toda labor. En Tesalonicenses, bendito hermano y bendita hermana, dice la bendita palabra, por ejemplo, ¿no? Que el apóstol Pablo decía, ni comimos en balde la comida de ninguno de ustedes, sino que antes trabajamos con afán día y noche para no ser gravosos a ustedes. Pero les mandamos, hermanos, que los hermanos que se entremeten en lo ajeno y no quieren trabajar en nada, que no coman. ¿Sabe de qué trabajo habla, hermano? De esta obra. Porque los que no trabajan en esta obra, Dios les llama perezosos. Les manda que están durmiendo. Así que estamos viendo una labor aquí, para que hagan toda labor. Y esta labor se necesita una consagración, se necesita una santificación, porque ese es el mandamiento para poderle dar a Dios lo que pide. Porque ya le dije, a un rey no le puedo ofrecer hojarasca, no le puedo ofrecer el animal enfermo, no le puedo ofrecer madera, no, a su templo no entra eso. A Cristo Jesús y a Dios le tengo que ofrecer oro, mirra, incienso. Y para ello, bendito hermano y bendita hermana, debemos de ser llenos del Espíritu Santo para que la gloria sea para Dios en esta bendita obra. Dice, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Que nos dé la astucia para poder trabajar en la obra de Dios. Bien, vamos a empezar el capítulo 36, bendito hermano y bendita hermana. Nos faltan para terminar 4 capítulos, bendito hermano y bendita hermana. Y siempre que me faltan algunos capítulos que todavía nos va a llevar unos días, a los poquitos que quedan, a los 2, 3, 5, a 6 de los que queden. Si usted, bendito hermano y bendita hermana, va dando un seguimiento y tiene hambre y sed de justicia, y Dios le ha tocado el corazón para poder comprender la verdad, y usted va creyendo en Dios y no en mí, de igual manera me pongo a los pies de Cristo para que si usted quiere una enseñanza en especial, si usted quiere algún libro en especial del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que no esté subido todavía por medio de este siervo, adelante hermano y hermana, con mucho gusto. Porque después de este libro, si Dios lo permite, continuaremos con otra enseñanza, con otro libro o con otra epístola que no esté subida todavía. Y yo estaré recordándole en estos días, por si usted quiere algo en especial. Cuando terminemos este libro, comienzo. Y si no hay, como siempre, no ha habido hambre ni sed de justicia, pues lo que Dios ponga en mi corazón. Bueno, vamos a empezar el 36:1. Dice, así pues,
Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Así estos varones nos pone Dios el ejemplo, que si yo he tenido el privilegio de ser lleno del Espíritu Santo y que Dios me haya prestado su evangelio, su sabiduría, que me haya dado la habilidad para poder trabajar, voy a ser como Dios manda, bendito hermano, porque dice, y todo hombre sabio de corazón, sabio de corazón. Recordemos que el sabio de corazón, el inteligente, es el que está en la obra que nos lleva a atesorar donde no hay ladrón ni polilla. El inteligente, el sabio de corazón, es aquel que tomó su cruz, es aquel que dejó la obra infructuosa de las riquezas temporales que nos dan casas, que nos dan coches, que nos dan fama, que nos dan poder. El inteligente es el que toma su cruz, es el que se conforma con el vestir y con el comer, pero que tiene riquezas dentro de lino fino, que tiene riquezas de carmesí, que tiene riquezas de ser tablas derechas, que tiene riquezas de ser oro y sobre todo que tiene la sabiduría para poder trabajar en la obra de Dios y ofrecerle lo que yo recibí por gracia y poderle dar lo que yo recibí por gracia. ¿Por qué? Otra vez, bendito hermano, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. Ahora, otra vez vuelvo a hacer hincapié en esto. Nadie se puede jactar. Y aquella persona que usted conozca, que se jacte en un púlpito, como yo he visto, ¿verdad? Alguna ocasión, cómo presentaban a este hombre Bolainés. Y el escatólogo, el único, el doctor de la ley, un aplauso. Y hay un aplauso. No, hermano, mire, ¿cuál doctor de la ley, verdad? Son tocados por el diablo. Nosotros nunca nos vamos a dejar dar gloria. Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en el tiempo que Dios me ha permitido ser un obrero, ha habido hermanos, que se han quedado maravillados y que me han querido dar gloria, y gracias a Dios les he sacado la palabra para decirles que no soy yo, que la sabiduría es prestada, que el poder es de Dios, que la inteligencia nos las dio Dios poniéndonos por cabeza a nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que nos dio, la inteligencia, fue para hacer toda obra del servicio, fíjense bien, del servicio del santuario. La llenura, la sabiduría, las habilidades, los talentos que Dios me ha dado, son para poder trabajar dentro de su tabernáculo, para dar un servicio. De ahí viene, bendito hermano y bendita hermana, la palabra siervo o la palabra sirviente en su santuario. Y recuerde que en el santuario de hoy es el tabernáculo, hermano, la casa de Dios. Y esta es la obra que nosotros tenemos dentro de la casa de Dios. Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros estamos en un pacto. Y un pacto, primeramente, como recién llamado y como discípulo, el pacto que yo tengo, la condición que yo tengo es que para recibir el crecimiento, para recibir el amor de Dios, el pacto que yo tengo como discípulo es amar a Dios. Y amar a Dios es ser un hijo sumiso, un hijo no rebelde, un hijo obediente, que en cada mandamiento que me vaya dando, lo vaya practicando. Y una vez que alcancé una estatura, entro al pacto del ministerio, al pacto de ser sirviente, al pacto de amar al prójimo. Y ese pacto es de servir a Dios en el santuario y hacer exactamente las cosas como Dios me manda y no meter ningún razonamiento propio. Bendito hermano y bendita hermana, seguimos con el versículo 2. Y Moisés
llamó a Basaleel y a Aholiab, y a todo varón, y a no nada más a ellos, fíjese bien lo que dice, y a todo varón sabio de corazón. Ahora, ¿a quién representa Moisés el día de hoy? ¿Recuerda a quién representa? A Cristo. ¿Quién es el que me llama para darme un diploma espiritual? ¿Qué dijo Pablo, hermano? ¿Cuáles son mis títulos? ¿Cuáles son mis cartas de recomendación? ¿Qué no es la sabiduría que Dios me dio para hacer cartas leídas en sus corazones para los hombres? Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el que nos toma, el que habla, el que conoce los corazones es Cristo Jesús el día de hoy. Por eso dice aquí que Moisés llamó a Basaleel, que eran a él, y a todo varón sabio de corazón los llamó. Ahora, recuerde, el que nos llama es Cristo Jesús cuando ve un corazón sabio. Dice, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Ahora, voy a volver a meditar y a decirle, bendito hermano y bendita hermana, ¿sabe a quién Dios le pone sabiduría en su corazón? Ponga mucha atención porque siempre he hablado de esto. Para que no lo engañen, hermano. Y si usted piensa saber mucho, yo no lo conozco, ni sé quién sea usted. Pero medite en lo que le voy a decir. Porque la mayoría de los cristianos engañados que yo conozco se jactan de saber mucho. Pero vamos a saber por la Biblia, con versículos bíblicos que yo le voy a tocar, quién es el que puede tener la sabiduría dada por Dios en el corazón. Primero Cristo Jesús, a los recién convertidos, a los que iban a buscarlo, les dijo cuál era el precio y les dijo, el que quiera ser mi discípulo, que discípulo significa alumno, y a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento uno de los muchos nombres que se les dio o que le dio Dios fue el de maestro, rabí, y el que nos enseña es Cristo, Él es el maestro, Él es el pastor, y que la palabra está viva. Él dijo, nadie puede entrar a esta escuela, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. Así que los falsos cristianos que van a una escuela teológica los sábados y los domingos, o que en su casa quieren estudiar sin seguir a Cristo, y quieren servir a dos señores, no pueden ser discípulos de Cristo Jesús. Porque la cruz representa crucificar mi carne a todo Dios, a toda obra infructuosa. Y dice Cristo Jesús, porque el que ame su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la hallará. Entonces, yo siempre le he dicho y le he puesto de ejemplo esto, y mucha gente se ha molestado, que se siga molestando, pero si usted cree, sea salvo, hermano. Para poder tener en el mundo un nombre, un reconocimiento del gobierno, de las autoridades y de la gente, necesito tener una profesión y conocimientos de alguna profesión. Y para ello, necesito que en el momento que cumplí 3 años de edad, me empiecen a mandar a aprender la sabiduría del mundo en el kinder. A los 6 años, paso 3 años en el kinder, de 9 de la mañana, aquí en México, por lo menos yo me acuerdo, eran 3 horas y media. Mi hijo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 12:30. 3 horas y media, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, un niño de 3 hasta los 6 años. Luego salía del kinder y lo metíamos a la primaria. Y en la primaria, 6 años. En la primaria era más temprano, de 8 de la mañana a las 12:30, si no recuerdo, o 1 de la tarde.
8, 9, 10, 11, 12, unas 5 horas diarias. Diarias. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Preparatoria. 3 años. Ya no son las 5 o 6 horas. En la preparatoria, más tiempo por las tareas que empiezan a dejar. Otros 3 años. Total son 9, 12 años con la preparatoria. Salgo de la preparatoria, voy a la vocacional o voy a una carrera donde son otros 6 años o 5 años, según lo que me quiera especializar. Y si usted cuenta, son 15, 18 años para poder llegar a tener una profesión, sea doctor, sea arquitecto, sea ingeniero, sea lo que sea. Ahora, yo siempre le pregunto, hermano, y usted contésteme, ¿qué profesión puede usted comparar con la sabiduría del mundo? ¿Qué profesión puede usted comparar o qué obra del mundo puede compararla con la que tuvo Cristo? Con la que Dios nos da. Si usted dice que no se puede comparar, bravo. Porque esta sabiduría yo no la comparo con nada y esta obra que Dios me ha encomendado, tampoco envidio yo ninguna del mundo. Ahora, si en aquella obra se necesita una consagración, se necesita dar mi vida, ¿cuánto más? ¿Cuánto más en esta? ¿Cuánto más usted piensa que cuesta el que Dios ponga sabiduría en mi corazón? Por eso, bendito hermano y bendita hermana, los que tenemos entendimiento, los que tenemos la verdad y no puede entrar la mentira ni el engaño en nuestras vidas, podemos saber quién es un verdadero representante en una iglesia. Entonces, dice, y Moisés llamó, porque estamos viendo a quién llama Cristo, y a todo varón sabio de corazón. Ahora, ¿a quién va a llamar Cristo? Bueno, pues al que tomó su cruz, al que tuvo hambre y sed de justicia, al que no pecó, al que tuvo un crecimiento, al que Dios le puso sabiduría en su corazón por haber pagado el precio, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Y Dios es el que pone o el que quita, hermano. Y ya le dije cuál es el precio para que Dios pueda poner sabiduría en el corazón de alguien, ya lo vimos. Ahora, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Aquí está lo que le acabo de decir, hermano. Aquí está en el Antiguo Testamento como una sombra. Todo hombre a quien su corazón le movió. ¿Se acuerda que estamos hablando ayer del libre albedrío? ¿Se acuerda que quién es el que mueve mi corazón? La fe, la credulidad. Cuando yo creo en el mensaje, cuando yo creo y tengo fe en esto, mi corazón, impulsado por Dios, me mueve por haber creído. Me mueve. A quien su corazón le movió para salir del mundo. A quien su corazón le movió para prepararse, fíjese bien, a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Porque para trabajar en esta obra no puedo servir a dos señores. No puedo tener el becerro de oro. No puedo tener otros dioses, hermano. No, como dice la bendita palabra, el que quiera venir a trabajar en esta obra debe de tener un solo Dios y un solo mediador. El que quiera venir a trabajar en esta obra necesita santificarse, necesita ofrecerse en sacrificio vivo, como dice en Romanos 12:1. Pongan vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Para poder echar mano de esta herencia, de esta riqueza, de este campo que nos trajo Cristo, que es su obra, que es el santuario, se necesita la cruz. Se necesita una entrega total. Entonces, ahí está, hermano, quiénes son sabios y quiénes son. Los que tomaron su cruz, los que estimaron todo como basura, como Pablo, son los que Dios
ha puesto en el corazón sabiduría e inteligencia y ciencia. Los que quieren servir a los señores y no quieren, pues Dios no les pone sabiduría. Dice en el 3, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Ahora, y tomaron los que creyeron, los que hicieron, y tomaron delante de Moisés, porque es muy importante, delante de Moisés. Tomaron, ahorita le explico esto, ¿verdad? Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel que habían traído. O sea, estos varones tomaron del pueblo de Israel todas las ofrendas que traían para dárselas a Jehová. Traían. Ahora, dice la bendita palabra aquí, y que tomaron delante de Moisés, porque también todo aquel que le va a ofrecer una ofrenda a Dios o a Cristo, que ya sabemos lo que es ofrenda. Ofrenda es ofrecerle voluntariamente mi vida para traerle oro, para empezar a trabajar en su obra, para traerle plata, para ofrecerle carmesí, para ofrecerle lino fino, para ofrecerle madera, para ofrecer todas las cosas que lleva el santuario. No lo voy a hacer para ser visto por el hombre como muchos que hacen la obra para ser vistos por los hombres. Por eso dice, y tomaron delante de Moisés. Porque yo lo que hago todos los días, mediante la fe, mediante el poder de Dios, lo hago para ser visto por Cristo y no para que me aplaudan. No para recibir saturaciones, no. Lo hago para Cristo Jesús. Por eso dice, y tomaron delante de Moisés los israelitas toda la ofrenda que Dios les pedía, oro, plata, todo, de los hijos de Israel. Tomaron estos hombres sabios, recibieron las ofrendas, así como también todo aquel que viene a entregar su vida, todo aquel que viene a ofrecerse, todo aquel que dice, heme aquí, nosotros lo recibimos y tomamos esas ofrendas. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que gracias a Dios nosotros estamos acomodando esta bendita lo espiritual y no como tocan los falsos representantes para enseñar que traigas dinero, que traigas joyas, que traigas tu cheque, que dones carros, que dones terrenos para que Dios te bendiga. Esa es una herejía, eso es del diablo, eso no lo pide Dios. Estamos acomodando, porque qué padre, ¿verdad? Y digo entre paréntesis porque no digo padre, pero qué padre sería, entre paréntesis, que yo me salvara por ofrecer dinero. No, hermano, va mucho más allá la salvación, mi vida, porque yo daría todo por mi vida, ¿no? Si yo fuera millonario y yo estuviera enfermo y me costara mi operación 25 millones de pesos, que es lo que tengo ahorrado, yo daría todo por mi vida. Así de igual manera, si me secuestran un hijo y me dicen, deme todo lo que tienes y no mato a su hijo, la vida es primero. Aquí también, hermano, antes que el dinero, antes que las cosas materiales, la vida es lo primordial. Lo que nos trajo Cristo Jesús, lo espiritual es lo primordial. Así que aquí estamos acomodando nosotros lo espiritual a lo espiritual. Y tomaron estos hombres sabios toda ofrenda que traían el pueblo de Dios para toda, fíjense, para toda la obra del servicio del santuario, para construir toda la madera, las pieles, todo lo que vino, las cortinas, el lino fino, el incienso, todo lo que hemos visto que Dios pedía, lo traían para edificar, para levantar. Y esto es, los que van a traer gente, los que dan una obra, todo lo traían, a fin de hacerla, la obra. Dice, y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Otra vez, hermano y hermana. La ofrenda voluntaria. Recuerde que hablamos de la ofrenda. La ofrenda es poner algo voluntario, sin que nadie me exija, sin que nadie. Y para poderle ofrecer ofrendas a Dios, necesito, mire, para poder ir a pescar, necesito dejar mis obras del mundo para subirme a una barca y para tener la paciencia y echar la red y pescar. Y para poderle ofrecer
los peces a Dios. Entonces, trayendo ofrenda voluntaria, porque para poder traer oro, para poder traer todas estas cosas, necesité haber consagrado mi vida para poder ofrecer a Dios. Ofrenda voluntaria, fíjese bien lo que dice, hermano, por favor, cada mañana, todos los días, porque todos los días hay que estar ofreciendo a Dios, todos los días. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Nos quedamos para iniciar mañana, si Dios lo permite, en el versículo 4, nos quedamos aquí en el capítulo 36. Yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, hermano, y le recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, siempre que nosotros somos, y este servidor es un siervo de Dios, que están siempre los teléfonos, siempre se suben los contactos para que cualquier duda o cualquier enseñanza que usted quiera personal, aquí estamos nosotros. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.